Bien, hermanos, un saludo en el nombre de Jesús. De verdad que me da mucha alegría este momento, estar delante de todos ustedes, hermanos pastores del Distrito 8. Saludar a los hermanos del Comité de Música, como también a todos los hermanos músicos de nuestro distrito y de todo el país. Es una bendición muy grande esta mañana poder compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Bueno, hay una porción muy bonita que vamos a iniciar en este momento leyéndola, que se encuentra en el Salmo 29, Salmo 29, verso 2. Abran por favor sus Biblias, hermanos, en el Salmo 29, verso 2. Voy a abrir en mi Biblia y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús y luego para meditar en la palabra. Un saludo para todo el pastorado también. Y para todos aquellos músicos de nuestro distrito, instrumentistas, vocalistas, cantautores que alaban el nombre del Señor Jesús. Dice así la Biblia en el Salmo 29, verso 1 y verso 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria del poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos a orar. Oremos que el Señor envíe su palabra en esta preciosa mañana y que esta palabra sea de alimento, sea de fortaleza, sea de consuelo, sea de mucha bendición para nuestras vidas. Eterno Dios, es una bendición estar delante de tu santa presencia y presentarnos delante de ti, oh Dios, y escuchar esta palabra que es tan maravillosa, es tan linda, es tan dulce, Señor. Enséñanos en esta mañana tu santa palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios, hermanos queridos. Vamos a tomar un tema para esta predicación y lo hemos titulado La adoración y las emociones y la música. Bendito el nombre del Señor. El texto que acabamos de leer dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces la palabra adorar a Jehová o adoración en el cristianismo, dice aquí un diccionario que tengo aquí, dice: dado que la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor, etcétera, etcétera. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo. Recordamos la Biblia en San Juan 4:24, que nos dice la Biblia que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, ¿verdad? Mire que una de las cosas que vemos en la palabra de Dios es que la clase de adoración que Dios anhela, la adoración que Dios quiere de su pueblo, la oración o la adoración que Dios necesita y quiere ver en nosotros, es aquella que sale de un corazón sincero, un corazón íntegro, un corazón limpio, ¿verdad? Y es apoyada por una vida entregada, dedicada, consagrada al Señor. Por eso la adoración nuestra debemos hacerla siempre, como dice la palabra del Señor, en espíritu y en verdad. Aleluya. Entonces, cuando la Biblia nos habla en espíritu y en verdad, nos está diciendo qué significa el espíritu y el entusiasmo humano, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer la adoración con el alma, con entusiasmo, ¿verdad? Una adoración que de pronto, qué lindo que cuando el adorador lo haga y lo hace como sintiendo lo que dice, sintiendo lo que canta, sintiendo lo que le está diciendo al Señor. Hay una palabra muy linda que David, cuando le alaba al Señor, él dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Yo creo que no eran palabras simples que salían de sus labios, sino que eran unas palabras que las decía con el alma, las decía con entusiasmo, las decía con amor, las decía con ese sentimiento
diciendo, como dice, verdad, espíritu y verdad, diciendo las palabras o desde esta perspectiva, él lo hacía íntimamente con el tema de la adoración. Por esa razón, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros glorificamos, nos sentimos que será relevante y beneficioso. Aleluya. Y que Dios se manifestará en medio de la adoración que nosotros expresamos a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso el Salmo dice adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Adorar a Dios. Aleluya. Y las emociones y la expresión, una de las cosas más llamativas acerca de la adoración, tal como está escrito en la Biblia, es que afecta a cada aspecto del ser humano. Los sentimientos, las emociones. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Cuando hablamos del alma, cuando hablamos de fuerzas, hablamos de nuestra mente, entonces esto cubre áreas emocionales, áreas espirituales, áreas intelectuales y físicas del hombre. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces la adoración incluye definitivamente, pero no se limita a las emociones, al intelecto o a la expresión física. En última instancia, nuestra voluntad, nuestras emociones o comprensión natural que debe dar el compromiso y la estabilidad a la adoración. Algunos dicen que la emoción y la expresión física deben desempeñar un papel de muy menor importancia en la adoración. Otros dicen que no son emocionales o demostrativos por naturaleza. Por supuesto, los individuos tienen diversos temperamentos, pero creemos que la adoración verdadera incluye al todo de una persona. Incluye el componente emocional que existe en todos. Dios es un Dios de emociones. Dios es un Dios que a través de la Biblia Él exhibe las emociones tales como el amor, la alegría, el dolor. Aleluya. Cuando Dios aparece en carne, le encontramos en una ocasión en la tumba de su amigo Lázaro llorando. El Señor está, el Señor su espíritu, sus emociones vibran. Por eso cuando vemos al Señor llorando frente a la tumba de Lázaro, y la gente decía, mirad cómo le amaba. Lo miramos al Señor también. Lo vemos al Señor cuando llora sobre la ciudad de Jerusalén. Llora sobre la ciudad. Está diciendo Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis? Y lo vemos al Señor llorando, mirando hacia Jerusalén. Jesús se emociona. Jesús siente dolor. Jesús siente alegría. Jesús siente gozo. Dice la Biblia que Jesús se regocijó en espíritu. Se alegró en espíritu. Entonces vemos en la Escritura que Jesucristo tiene emociones. ¿Y qué dicen de nosotros? Nosotros somos creados a la imagen de Dios y compartimos las mismas emociones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay muchas personas de pronto que nos dicen a nosotros, por ejemplo, en la iglesia, hay personas que no son de la iglesia, se enfadan, gritan a los niños o patean al perro con puntapiés y gritan casi histéricamente en los juegos del balompié, o es decir, del fútbol, con vehemencia afirman sus derechos y discuten acerca de muchas cosas y empujan y dan empujones para entrar en un autobús o un taxi. Hacen una escena cuando no salen con la suya.
o también acarician y abrazan a sus seres amados. Sin embargo, esta misma gente le dirá que las emociones no tienen ningún lugar en la iglesia. Parece como incomprensible, ¿verdad? Insisten en el formalismo y el rito. El hecho es que somos seres emocionales. La emoción juega un papel en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no en la iglesia? ¿Por qué en la iglesia no nos podemos emocionar? Por supuesto, la emoción es el único componente de la adoración. La emoción es tan importante cuando adoramos, cuando le exaltamos a Dios. Según lo que ya hemos indicado, la razón es importante también. Es maravilloso e importante, y sobre todo nuestra voluntad debe absolutamente promocionar el control, mientras que es controlada alternadamente por la fe y por la voluntad de Dios. No obstante, la emoción debe ser una parte de nuestra adoración, en la cual debemos controlarnos. Claro, la emoción conduce a la expresión física. Es imposible sentir la emoción intensa sin expresarla. Por sí mismo, la expresión física es solamente una parte pequeña de la adoración. De hecho, por ejercicio corporal, dice la Biblia que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la demostración física es un resultado natural e inevitable de la emoción. Ustedes recuerdan, queridos hermanos, por ejemplo, cuando David danzaba delante de la presencia de Dios. La Biblia nos dice en 2 de Samuel, si ustedes tienen sus escrituras por ahí, ábranla por favor, en la segunda de Samuel, el capítulo 6. Observemos un momento la palabra del Señor, que es importante, es maravillosa. La palabra es la que nos direcciona, nos dirige. Bendito el nombre de Jesús. Dice la Biblia que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Es que cuando hablamos de Dios, es ahí cuando nos emocionamos. Es ahí cuando queremos brincar. Es ahí cuando queremos mover el cuerpo. Es ahí cuando queremos adorarle a Dios. Aleluya, con todo el sentimiento y con toda la emoción. Y expresar, aleluya, con nuestra vida el anhelo y el amor que le tenemos a Dios. Entonces la Escritura dice, el versículo 4, que cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba adelante del arca, y David con toda su casa, con toda la casa de Israel, danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Qué lindo cuando expresamos a Dios la alabanza con instrumentos, con címbalos. Hoy, en estos tiempos que vivimos, querida iglesia, expresémosle a Dios cuánto lo amamos con instrumentos musicales. Tú, hermano joven, que sabes tocar un instrumento musical, por favor, llévalo a la iglesia. Tal vez tienes una flauta, tienes un acordeón, tienes de pronto por ahí un teclado, exáltalo a tu Dios. Y seguro que también muchas veces nuestro cuerpo nos va a pedir alabarlo, glorificarlo al Señor, porque Él es digno de toda alabanza, digno que lo exaltemos con el alma, lo adoremos al Señor y lo expresemos con nuestras emociones. Nadie nos va a prohibir, nadie nos va a decir no lo hagas, porque el Señor, bendito el nombre de Jesús, el Señor a quien tú y yo amamos, el Señor a quien tú y yo servimos, aleluya, es el Dios que nos ama tanto, el Dios que lo hemos recibido un día y que nos sacó del mundo,
Dice el salmista, por ejemplo, en el Salmo 111:1, dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Mire cuando alababa a Dios en la congregación. Qué bonito. Alabarlo, adorarlo, expresarlo. Si queremos mover la mano, si queremos mover el pie, si queremos mover la cabeza, podemos hacerlo. Porque nuestro cuerpo es rítmico. Nuestro cuerpo se emociona. Dice la Biblia que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo hizo pasar por un mar donde los egipcios ya los acababan, ya los mataban, ya los liquidaban, pero el Señor maravilloso abrió el mar y pasaron por el mar como pasar por tierra seca. Y cuando llegaron al otro lado, el Señor hizo venir ese mar, aleluya, y los egipcios que los seguían atrás quedaron sepultados en el mar. Yo no sé cuál sería la actitud cuando nuestros enemigos, aleluya, el Señor hace justicia. ¿Sabe qué fue lo que hizo una jovencita llamada María? El capítulo 15 del libro de Éxodo nos hace ver una expresión o un acontecimiento memorable que lo podemos tener hasta el día de hoy vivo en nuestras vidas. Era una joven adolescente, parecía aquella época María, que cuando el Señor hizo esto, algo glorioso, dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Ver la salvación de Dios nos causa alegría, nos causa emoción. Y María, dice la Biblia, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Querida iglesia del Señor Jesús, la música es importante. La música causa y nos afecta grandemente en la vida emocional. Querido hermano, si vemos a David, si vemos a María y vemos a todos aquellos grandes hombres que adoraron a Dios, ¿por qué no hacerlo nosotros también? ¿Por qué no hacerlo tú, querido joven? ¿Por qué no hacerlo tú también, querida señorita? Esa linda voz que tienes, dedícasela a Dios. Ponte en las manos de Dios. Por eso este programa que te estamos mostrando es para que nos volvamos al Señor y sepamos que la música es tan importante. Creo que cuando el diablo ve a un adorador, lo que hace es retrocede. El diablo, cuando ve a unos músicos llenos del Espíritu Santo y adorando a Dios con todo su corazón, aleluya, y expresándolo con sus emociones, el diablo se ve derrotado. Ya lo demostró el Señor cuando David tocaba el arpa y el espíritu malo dejaba a Saúl tranquilo. Qué lindo es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a orar en el nombre de Jesús, querida iglesia, queridos músicos. No se vanagloríen por lo que saben, por lo que Dios les ha dado esa habilidad de tocar una arpa, un instrumento, perdón. Porque les ha dado una bonita voz. No es para enorgullecerse, ni para una arrogancia propia. Es para exaltarlo al único que vive y permanece para siempre. Démosle gracias a Dios. Y que esta palabra quede en tu vida. Esta palabra quede en tu corazón. Y para que le sirvamos al Dios vivo y verdadero. Gracias, querido Dios, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, por este mensaje que nos hace ver la realidad de la adoración y cómo debemos expresarla. Bendice cada músico, cada instrumentista, cada cantautor, cada vocalista de nuestro distrito y todo el mundo, para que al unísono
exaltemos este nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, querido hermano.